Y si nosotras hacemos una revolución feminista, una revolución de lo que entendemos como libertad sexual, porque realmente somos las abolicionistas las que estamos haciendo la revolución sexual y por la liberación de la sexualidad femenina, pues ¿por qué con esto nos entran dudas? ¿Por qué con la prostitución nos entran dudas y queremos dejar la responsabilidad sobre las espaldas de las mujeres? Es decir, ¿has consentido, no has consentido? ¿Por qué lo dejamos todo en el consentimiento? Cuando sabemos que las mujeres sobrevivimos en una situación de vulnerabilidad constante. Bien, por si no nos hemos enterado, y aquí es donde me vengo arriba, ya me estoy preparando, como se nota. Por si no nos hemos enterado, nos han dibujado también un esquema, esta gente, porque son así de majos, ¿sí? Y lo peor es que este esquema, algunas feministas lo dan por bueno, en plan, a ver si nos enteramos. O sea, lo ponían como válido y tal. Si lo pones en las redes, ponerle una X o decir esto es caca no es verdad, porque la gente se va a dejar guiar por esto, y esto es la tergiversación y la manipulación más perversa que hay para confundir y para seguir haciéndonos daños. Me voy a poner de pie para explicar esto porque es que es muy interesante, mucho, me gusta mucho. Bien, no sé si se ve desde ahí, es la misma letra 6, ¿vale? La de antes, la de la guía para periodistas. Y nos dice, esta gente que nos quiere enseñar muchas cosas, nos dice cómo diferenciar la trata de personas con fines de explotación sexual, la explotación laboral y el trabajo sexual autónomo. Y nos pregunta, ¿es menor de edad? Sí. ¿Es trata, esclavización? Vemos como esto no tiene nada que ver con lo que es la trata, porque la trata es pues, unas acciones que a través de unos medios, pues, con un fin, que es la explotación sexual. Pero bueno, ¿es menor de edad? Sí. ¿Es trata, esclavización? ¿Es menor de edad? No. Aquí se va complicando la cosa. A medida que vamos esto, se va complicando la cosa. La pregunta es, ¿está contra su voluntad? Sí. Pues es trata, esclavización. ¿Está contra su voluntad? No. ¿Ha dado su consentimiento? ¿Ha dicho que sí o no ha dicho nada? ¿O no está contra su voluntad expresa y todo eso que dije, ¿vale? Bueno, aquí se nos complica un poquito más la cosa, hay que analizar bien esta situación y nos pregunta, ¿su espacio de trabajo es insalubre? Y es que yo me pongo de mala hostia aquí, porque digo, ¿y es insalubre chupar pollas? ¿Es insalubre que se te corran en la boca? ¿Es insalubre ser penetrada una y otra vez y tener que sufrir infecciones urinarias, desgarros? Todo eso es insalubre. Y es que lo que pasa ahora últimamente, y gracias al porno hegemónico, es algo que me hace pensar que yo fui una verdadera afortunada, que mi paso por la prostitución fue un camino de rosas. Porque es lo que sufren ahora las mujeres, cada vez más jóvenes, es la degradación total y absoluta. Porque las prácticas que se llevan a cabo ahora mismo son cada vez más violentas, más crueles y, ¿por qué no decirlo?, más insalubres. ¿Sí? Bueno, pues seguimos. ¿Le detienen un alto porcentaje de sus ingresos? ¿Cuánto es un alto porcentaje de sus ingresos? En el Código Penal que tenemos, se entiende que no pasa nada si se reparten al 50% las ganancias, ¿vale? Y dentro de esto, hay quien piensa que los proxenetas son los hombres más igualitarios del mundo. Que realmente un proxeneta coge y dice, bien, pues la mitad para ti, la mitad para mí. Alguien se piensa que la mitad de los 10 millones de euros que genera al día la explotación sexual de mujeres y niñas acaba en manos de las mujeres. No sé, es como para hacerse esa pregunta. Y aparte de ello, tenemos un problema muy gordo,
con el Código Penal también. Por eso pedimos una reforma del Código Penal, porque también permite el proxenetismo no coercivo. Es decir, si tú consientes, otra vez, no pasa nada, se libera de cualquier responsabilidad el proxeneta. Y es eso lo que tenemos que cambiar. El proxenetismo se ha de penar y perseguir en todas sus formas, porque estos empresarios de locales de alterne, estos proxenetas, lo que hacen es tejer todo un sistema a través del cual nos quitan el dinero, porque en el prostíbulo todo vale dinero y las putas estamos para que se nos saque el dinero. Pues a través de todo un sistema de multas por cualquier cosa, por masticar chicle, por no estar a las 5 en punto cuando se abren las puertas y los puteros se encuentren pues todas las mujeres en fila, disponibles, guapas y preparadas para ser esclavizadas, por tardar más en la habitación, por cualquier cosa. Pero aparte de eso también nos venden productos a precios exorbitados, como son las compresas, por ejemplo. No sabemos ni dónde estamos muchas veces, no por no saber si estamos en Alicante o Madrid, porque lo podemos saber, pero estamos normalmente en una carretera que al lado tenemos una gasolinera que tampoco sabemos el valor del dinero porque venimos de otros países y todo esto. Pero aparte de ello, ellos con lo que se enriquecen es con cobrarnos la manutención, la habitación y todo eso a precios exorbitados, porque pagamos unas fortunas por esas habitaciones en las que dormimos hacinadas, esas habitaciones que se convierten en nuestra celda, a pesar de que está la puerta abierta, porque está la puerta abierta y no hay cadenas que se vean, pero las cadenas psicológicas son mucho más efectivas, por ser más difíciles de detectar y por simplemente anular la voluntad de la víctima. También, después de esto, nos preguntan si la obligan a trabajar demasiadas horas. ¿Cómo calculamos lo que son demasiadas horas para una prostituta? ¿Cómo lo calculamos? ¿En centímetros de polla? ¿En la bestialidad con la que se ha llevado a cabo el acto? ¿Cómo calculamos lo que son demasiadas horas? Porque es que yo ahora mismo sé lo que representa estar 8 horas delante de un ordenador. Sé el desgaste que me supone dar una conferencia. Sí, cualquiera en nuestro trabajo entendemos que hay un continuo y decimos, bueno, esto es demasiadas horas. Pero lo que 8 horas puede ser lo justo, entendido como tal, en la clase obrera, porque ahora está mucho hablando también de que las prostitutas son la clase obrera. Sí, son mujeres de la clase obrera que están siendo explotadas sexualmente por estos proxenetas y por los mismos hombres de la clase obrera. Pues así de claro. Pues todo esto es así. Su espacio de trabajo es insalubre. Y permitidme pensar que no han pensado en ello en los términos que me he referido yo, sino que realmente estamos hablando de una cuadrada, de un todo muy oscuro, ¿vale? Le retienen un alto porcentaje de sus ingresos, sí, y la obligan a trabajar demasiadas horas, sí. Todo esto es así. Esto es explotación laboral. Claro. Y aquí esto le decimos, ¿pero qué dices? Claro, pero si es un trabajo, si estamos hablando de trabajo sexual, pues es explotación laboral, porque es un trabajo. Y es por eso, por lo que no es inocuo hablar o no hablar de trabajo sexual, llamar o no llamar trabajadoras sexuales o trabajadoras del sexo o como se quiera. No es por nada personal, es por una cuestión política. Porque si hablamos de trabajo sexual, hablamos de explotación laboral. Si todo esto tan horrible es así. Y también ahora dicen, no, es que no queremos ¿cómo es? Legalización y también tampoco la regulación, queremos la despenalización. Y es que claro, es que hablan muy claro al final, lo dicen todo, son como un espejo, un libro abierto. Porque sí, es que quieren la despenalización.
Lo único que está penalizado en el Código Penal es el proxenetismo y la explotación sexual. Y de aquí ha desaparecido el proxenetismo y la explotación sexual. Así de fácil. Aparte de que la inmensa mayoría de víctimas de trata han pasado a ser trabajadoras sexuales, también esas trabajadoras sexuales, que son víctimas de trata, son trabajadoras explotadas laboralmente. Y es así cuando a mí me entra la risa y dice, nosotros luchamos contra la trata, no sé qué, y contra la explotación y contra el proxenetismo. Sí, ya lo estamos viendo. Así, poniéndole otro nombre, ¿qué es lo que hacen? Llamándolo de otra manera, pues ya deja de existir, por supuesto. Bueno, y esto, su espacio de trabajo no es insalubre, es maravilloso, en un castillo con todo lleno de plumas y sedas, le detienen un alto porcentaje de sus ingresos, no, ni un euro, nadie le quita ni un euro, la obligan a trabajar demasiadas horas, no, solo queda una vez al mes con uno, que tiene mucha paz, o sea, todo es maravilloso, ¿vale? Pues eso se llama trabajo sexual autónomo. Y me preguntan, y me dicen, ¿pero qué tienes en contra de las trabajadoras sexuales? Eres una putofoba, moralista, puritana y mojigata. Bien, le digo, perdón, pensaba que había cumplido con el kilometraje, pero me esforzaré un poco más con lo de puritana y todo esto, pero bien. Pero lo otro es que no tengo nada en contra de esas mujeres. Me encanta que estén encantadas y que sigan. Si es que no estamos hablando de ellas, si es que me dan igual. Si tan felices están, pues adelante. El problema es que si a estas, no sé cuántas serán, yo siempre veo 4 o 5 y no sé cuántas son de putas porque siempre están en Twitter dando charlas, o sea, es como, no sé cuántas son de putas, pero digamos que son algunas, bien, muy bien, genial. Pero si es que a estas las llamamos trabajadoras sexuales autónomas, a estas las tenemos que llamar trabajadoras sexuales por cuenta ajena, porque es que, claro, no existe un trabajo que solo esté en su versión autónoma. Si es un trabajo, pues puedes trabajar de manera autónoma o por cuenta ajena. Y es más, cuando se abrió el pseudo sindicato en sus estatutos viene que se pueden afiliar cualquier trabajadora por cuenta ajena. Y bien, aquí estamos hablando de una cosa que es, si hablamos de prostitución en España, una trabajadora por cuenta ajena quiere decir que una mujer está bajo las órdenes de un proxeneta. Y aquí entramos en conflicto. Y todo esto no tiene que ver con cuestiones personales, no tiene que ver con putofobia, no tiene que ver con gilipolleces, ni siquiera tiene que ver con el sexo. Porque juego con ventaja y es que la prostitución no tiene nada de erótico, ni de sexual, ni de placentero, pero no solo por nosotras, sino por ellos mismos, los hombres. Ahí no tienen nada que ver con la sexualidad. Simplemente refuerzan su masculinidad y vacían pues algo que podrían hacer en sus casas haciéndose una paja. Pero no, es lo simbólico, es penetrar el cuerpo de una mujer para reforzar esa masculinidad. Nada tiene que ver con ello.